En el glamuroso mundo del cine y la televisión clásicos, no todo lo que brillaba era oro. Detrás de las deslumbrantes sonrisas y actuaciones perfectas, había historias demasiado enredadas, demasiado susurradas, como para llegar a los titulares. Esta noche desentrañamos uno de esos relatos ocultos, una historia donde el amor, la traición y la rivalidad chocaron en silencio. Comenzó con una pareja célebre, admirada dentro y fuera de la pantalla. Pero entonces, una amiga de confianza entró en escena. Alguien que, con el tiempo, pareció acercarse demasiado. Los rumores se propagaron en voz baja. Las miradas cambiaron. Y, antes de que nadie pudiera detenerlo, lo que comenzó como una amistad desencadenó la lenta desintegración de un matrimonio. Pasaron los años, pero llegó un giro que nadie vio venir. La amiga se convirtió en la esposa. ¿Las consecuencias? Un lazo que alguna vez fue profundo entre dos figuras imponentes del espectáculo quedó hecho pedazos. Nunca volvieron a ser los mismos. Algunos dicen que apenas se dirigieron la palabra después de eso. Otros insisten en que la tensión persistía, no dicha, pero innegable. Y detrás de todo, otra mujer observaba cómo el pasado se proyectaba sobre su futuro, cordial por fuera, pero distante en el corazón. El rencor, dicen, nunca murió del todo. Si te atraen historias como esta, donde lo no dicho habla más fuerte, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. La Edad de Oro aún guarda secretos, y esto es solo el comienzo. Hoy nos sumergimos profundamente en la historia de un hombre cuya vida estuvo llena de triunfos, luchas y, al final, una batalla contra fuerzas mucho más grandes que él. Estoy hablando nada menos que de Rogelio Guerra, un actor legendario cuya herencia permanece viva, aunque él ya no esté con nosotros. Han pasado 6 años desde su fallecimiento y recientemente su hijo, Aldo Guerra, compartió pensamientos increíblemente conmovedores sobre su padre. Aldo, también actor, reflexionó sobre el enorme vacío que dejó la ausencia de su papá. Confesó que lamenta profundamente que su padre no esté para verlo desarrollar su propia pasión por la actuación. Y cuando uno escucha a Aldo hablar de Rogelio, es claro que lo veía no solo como un padre, sino como un verdadero guerrero, un hombre que luchó incansablemente en las batallas de la vida hasta el último momento. Porque la vida de Rogelio no fue solo una cadena de éxitos profesionales, también estuvo marcada por profundas luchas personales. Su salud se fue deteriorando poco a poco, y para el 28 de febrero de 2018, el mundo lo perdió a los 81 años. Fue un momento desgarrador, especialmente después de años de lidiar con enfermedades que lentamente lo confinaron a la cama. Alzheimer, coágulos en la sangre y complicaciones en la vesícula. Su muerte llegó tras un paro cardíaco, poniendo fin al largo sufrimiento que tanto le había arrebatado. Y, aún así, resulta imposible no valorar la gracia y dignidad con la que sus seres queridos enfrentaron este capítulo. Verónica Castro, su amiga y colega de tantos años, expresó su tristeza con enorme compasión, diciendo: «Gracias a Dios, ya se lo llevó donde está. Que descanse en paz porque se lo merece». Si alguna vez viste a los dos juntos en pantalla, sabes que el vínculo que compartían era especial, uno de esos lazos raros que se dan una sola vez en la vida. Su primera colaboración fue en 1979, en Los ricos también lloran, una telenovela que se volvió icónica. La química entre ellos era innegable, y para Verónica, Rogelio era mucho más que un compañero de trabajo. Era un verdadero cómplice, dentro y fuera del set. Pero no solo las pérdidas personales marcaron los últimos años de Rogelio. Su batalla contra la enfermedad vino después de una devastadora lucha legal y financiera que había comenzado años antes. En 2002, emprendió acciones legales contra Grupo Promotora Empresarial, hoy conocido como Azteca Novelas. No era solo una pelea por dinero, era una lucha por su identidad.
En 2012, tras años de procesos judiciales, el actor recibió un golpe aplastante. Un fallo ordenó que debía pagar la asombrosa cifra de 26 millones de pesos por daños y perjuicios. Y lo peor, el tribunal dictaminó que su nombre, sus regalías, sus ingresos, todo, pasara esencialmente a manos de la empresa. Fue una devastación financiera y personal que lo dejó lidiando con la pérdida casi total del control sobre su propia carrera. En cierto modo, fue como si su ingreso, su legado, todo lo que tanto trabajo le costó construir, se volviera propiedad de otros. A lo largo de todo esto, Verónica Castro fue una amiga inquebrantable. No solo lo apoyó emocionalmente, se convirtió en su defensora, organizando colectas para ayudar a cubrir los gastos médicos que se disparaban. En un momento, esos gastos alcanzaron los 30,000 pesos diarios, y Verónica no dudó en pedir ayuda. Todo comenzó en 2002, cuando Rogelio Guerra se encontró en un conflicto legal con la cadena Azteca Novelas. Ahora bien, si sabes algo sobre Rogelio, sabes que no era de los que se rinden fácilmente. Así que, cuando la cadena no cumplió las promesas establecidas en su contrato, él actuó. Como le contó a Carmen Aristegui en 2012, la situación era insostenible. La cadena le había prometido varias telenovelas, pero tras años de espera solo una, Golpe Bajo, llegó a realizarse. Fue la única. ¿Te imaginas? Después de 3 largos años, eso fue todo lo que obtuvo. Pero la cosa empeora. Cuando el contrato finalmente terminó, el pago que se le debía nunca fue realizado. ¿Y las otras 2 telenovelas? Ni siquiera se produjeron. Rogelio esperó 1 año y medio más, con la esperanza de que las cosas pudieran resolverse de alguna manera. Pero al no ver cambios, no tuvo más opción que presentar una demanda. En ese momento, no solo peleaba por dinero, peleaba por su dignidad, por su trabajo y por lo que creía que le pertenecía por derecho. Pero la historia no terminó ahí. En 2005, apenas 3 años después, Televisión Azteca contrademandó a Rogelio. La cadena alegó que Guerra no se presentó a las grabaciones de 2 grandes producciones, La Saga y Negocio de Familia. Argumentaban que eso constituía un incumplimiento de contrato y que habían invertido una cantidad considerable de dinero en esas producciones. Para ellos, las acciones de Rogelio fueron una traición y exigieron una compensación. Y como si todo esto no fuera suficiente tormenta, este calvario tuvo un efecto devastador en la salud de Rogelio. El estrés derivado del pleito legal y el hecho de que se prolongara por tantos años, comenzó a afectarlo de formas que nadie pudo prever. Su familia reveló más tarde que la presión constante contribuyó al inicio del Alzheimer. Su cuerpo empezó a mostrar señales del desgaste provocado por tanto estrés. Y, tristemente, el impacto no solo fue en su salud, también significó el fin de su carrera. Nunca logró recuperarse del todo del golpe emocional y físico que le dejó esa batalla legal. Pero no solo su familia sintió por él. Los fans, esos que habían seguido su carrera, lo vieron en telenovelas, lo vieron en el escenario, se unieron detrás de él en una muestra de apoyo. No podían creer la forma en que lo trataba una cadena que antes lo había considerado una de sus estrellas. Lo calificaron como cruel, y no dudaron en alzar la voz. Para ellos, no se trataba solo de una disputa contractual. Era sobre el trato injusto a alguien que había dado tanto a la industria y a su audiencia. Ahora, comencemos con un capítulo que muchos tal vez no conozcan. La conexión de Rogelio Guerra con un triángulo amoroso que involucraba nada menos que a Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Verán, antes de que Antonio se casara con Flor Silvestre, hubo un tiempo en el que estuvo casado con otra mujer, Otilia Larrañaga. Esto causaría eventualmente algunas tensiones, pero llegaremos a eso en un momento. Primero, ahondemos en el fascinante viaje de Rogelio Guerra. Rogelio Guerra, antes de convertirse en una de las estrellas de la televisión mexicana,
tuvo su propio conjunto de luchas personales y profesionales. Pero el drama no solo se limitaba al escenario o a la cámara. No, su vida estaba entrelazada con las historias de otras figuras famosas, especialmente en asuntos de amor. Fue en el set de Los ricos también lloran en 1979, donde Rogelio captó por primera vez la atención de la audiencia, convirtiéndose en un nombre reconocido. Pero en su propia vida, se estaban gestando problemas más grandes, muchos de ellos relacionados con las famosas relaciones que lo rodeaban. Esto nos lleva a una saga llena de romance con Antonio Aguilar, el Charro de México, y su icónica esposa, Flor Silvestre. Antonio y Flor se convirtieron en el símbolo de una dinastía musical. Pero antes de su unión, Antonio estuvo casado con Otilia Larrañaga, una actriz y bailarina que, al igual que Rogelio, tenía una carrera próspera. La historia de Otilia es una de talento y ambición. Nacida el 3 de noviembre de 1931, estuvo inmersa en la danza desde joven, estudiando ballet y presentándose en la Ópera Nacional del Palacio de Bellas Artes. Pero no solo su danza captó la atención. Rápidamente hizo la transición al cine, debutando a los 15 años. Sus papeles en películas como Secretaria Particular y La Flecha Envenenada la ayudaron a consolidarse como una estrella. A fines de los 50, estaba ganando reconocimiento, incluso recibió una nominación al Ariel por su papel en Caras Nuevas. Pero la vida amorosa de Otilia no fue nada sencilla. Se casó con el cantante Andrés Nieto, a una edad muy temprana, y para entonces ya era madre, dando a luz a su hija Dalia Inés, mientras estaba de gira en Argentina. Sin embargo, su matrimonio no duró mucho, y después de separarse de Nieto, Otilia continuó construyendo su carrera y pronto se involucró con Antonio Aguilar. Antonio y Otilia estuvieron profundamente enamorados, pero cuando él cruzó caminos con Flor Silvestre, todo cambió. Flor, ya una cantante famosa para cuando se conocieron en 1950, no estaba inmediatamente interesada en Antonio. Él aún intentaba hacerse un nombre cantando boleros en pequeños clubes. Pero eso pronto cambiaría, y cuando sus caminos se cruzaron nuevamente, surgieron chispas. Entonces, retrocedamos un poco. En 1953, Flor se casó con Francisco Rubiales, un locutor de radio y televisión que se convirtió en una de las figuras más famosas de la televisión mexicana. Tal vez lo conozcas mejor por su nombre artístico, Paco Malgesto. Juntos tuvieron 2 hijos, Francisco, quien creció para convertirse en una figura prominente en el entretenimiento mexicano, y Marcela, una actriz y cantante que, hasta el día de hoy, sigue involucrada en el famoso espectáculo de jaripeo de la familia. Pero el viaje de Flor hacia la felicidad no fue tan simple como podría parecer. En 1955 se reconectó con Antonio Aguilar. Ya habían trabajado juntos anteriormente, pero no fue hasta que los contrataron para otra película que las chispas comenzaron a volar entre ellos. Ahora, aquí es donde las cosas comienzan a ponerse interesantes. Tanto Flor como Antonio estaban casados en ese momento, pero para 1957, mientras filmaban en una locación, la química entre ellos se volvió innegable. Lo que siguió no fue solo un romance prohibido, fue un completo trastorno de sus vidas. Tanto Flor como Antonio tomaron la difícil decisión de romper con sus cónyuges y seguir su relación. Pero había más que solo amor. Había vidas, familias y carreras en juego. El primer matrimonio de Antonio con Otilia Larrañaga ya se estaba desmoronando, y Flor también estaba infeliz en su matrimonio con Paco Malgesto. Pero a diferencia de Otilia, que parecía separarse amigablemente de Antonio, las cosas no fueron tan fáciles para Flor. El verdadero giro vino con el escándalo que estalló. Paco Malgesto, sintiéndose profundamente traicionado, tomó acciones legales contra Flor, acusándola de adulterio, un crimen en ese momento. Llegó incluso a demandar la custodia de sus 2 hijos, una medida que devastó a Flor.
Imaginen, ser una madre incapaz de ver a sus hijos durante años. Tuvo que organizar reuniones secretas y comunicarse con ellos a escondidas. ¿Pueden imaginar el costo emocional que eso tuvo? El estrés, el dolor. Fue uno de los capítulos más oscuros de la vida de Flor. La edad de oro del entretenimiento mexicano, cuando el foco nunca se apagaba y cada aparición era un evento. Las voces eran inolvidables, las personalidades magnéticas y el público totalmente cautivado. Las estrellas no solo eran intérpretes, eran iconos, puntos de referencia culturales cuyas vidas parecían más grandes que las pantallas que iluminaban. Pero, detrás de todo el glamour y los aplausos, las verdaderas historias a menudo se desarrollaban lejos de las cámaras, bajo el brillo de los estrenos elegantes y los fanáticos adoradores. Algunas de las historias más conmovedoras permanecían fuera de cuadro. Una de esas historias, un drama enredado de amor, traición y orgullo que giraba en torno a tres de las estrellas más brillantes de la época: Antonio Aguilar, Otilia Larrañaga y Rogelio Guerra. A simple vista, Antonio y Otilia parecían ser el ejemplo del éxito. Él era el ídolo charro del pueblo, un hombre cuya voz podía hacer vibrar las vigas y cuya presencia llenaba un estadio. Ella, elegante y magnética, estaba forjándose un nombre en el escenario y la pantalla. Su unión parecía hacer eco de los cuentos de hadas, jóvenes, talentosos, admirados por sus compañeros. Pero en el mundo de la fama, las apariencias pueden ser dolorosamente engañosas. Las grietas comenzaron a formarse silenciosamente, casi imperceptiblemente, hasta que una presencia silenciosa en su órbita, el buen amigo de Antonio, Rogelio Guerra, comenzó a cambiar el curso de todo. Rogelio era encantador, ascendiendo rápidamente en la industria y aparentemente leal. Fue recibido en el mundo de Antonio y Otilia con los brazos abiertos, pero a medida que pasaron los años, comenzaron a surgir susurros. No era solo admiración profesional lo que Rogelio sentía por Otilia, o al menos eso decían los rumores. Había momentos, sonrisas casuales que duraban demasiado, conversaciones que se alargaban hasta la noche, miradas que revelaban un poco más de lo que debían. Poco a poco, esa frontera entre la amistad y algo más empezó a difuminarse. Antonio, siempre guiado por el instinto, lo intuyó. Lo que antes había descartado como una familiaridad inofensiva, ahora le parecía una traición tomando raíz. El hombre en quien había confiado, con quien había reído, quizás incluso se había desahogado, ya no era solo un amigo. Era una amenaza para la vida que Antonio había construido. Y cuando las corrientes emocionales se volvieron innegables, las consecuencias llegaron rápidamente. El matrimonio entre Antonio y Otilia se vino abajo. Se separaron, y no mucho después, en 1967, Otilia se casó con Rogelio. Para Antonio, no fue solo un desamor, fue una humillación. Su mundo privado había sido trastornado, y su dolor se amplificó al saber que el hombre que había ocupado su lugar había sido en algún momento su hermano de armas. La grieta entre Antonio y Rogelio fue inmediata y absoluta. Pasaron de ser frecuentes colaboradores y amigos de confianza a extraños fríos, sus silencios más ruidosos que cualquier discusión. El mundo del entretenimiento lo notó. Los productores caminaron con cautela. Las apariciones conjuntas fueron evitadas, y los fanáticos, siempre ansiosos por leer entre líneas, siguieron cada interacción con fervoroso interés. Lo que antes había sido camaradería, ahora era una guerra silenciosa. Y entonces, justo cuando parecía que la saga había terminado, una figura poderosa entró en escena: Flor Silvestre. La futura esposa de Antonio, y una de las voces más queridas de la música mexicana, era elegante, feroz y admirada. Juntos, ella y Antonio formaron una unión que rivalizaba con cualquier leyenda. Pero su historia de amor, por más pura que pareciera, proyectaba una larga sombra hacia Otilia. Flor había ocupado un espacio que Otilia una vez ocupó. Y aunque el público adoraba a Flor,
Los que estaban cerca susurraban que Otilia luchaba con esta nueva realidad. Ver a Flor brillar junto a Antonio podría haber sido un amargo recordatorio de lo que se había perdido y quién la había reemplazado. Claro, Flor no era de las que se echaban atrás para defender lo que era suyo. Su lealtad a Antonio era inquebrantable y sabía perfectamente cómo mantenerse firme. Algunos dicen que la tensión entre Flor y Otilia hervía justo debajo de la superficie, una rivalidad no dicha alimentada por la historia y el orgullo. Nodos fríos en eventos de la industria, silencios pétreos tras bambalinas y miradas que decían todo sin necesidad de palabras. El drama trascendió más allá del amor. Se convirtió en una cuestión de legado. Mientras tanto, el público estaba cautivado. Puede que no supieran todos los detalles, pero intuían la incomodidad. Esto no era solo un chisme, era un drama vivo, una telenovela real que se desplegaba detrás del brillo de la fama. Antonio Aguilar y Rogelio Guerra continuaron construyendo carreras formidables, pero sus legados llevaban el peso de este complicado triángulo amoroso. Sus personas públicas nunca estuvieron del todo separadas del pasado, y el recuerdo de Otilia Larrañaga permaneció entre ellos como un testigo silencioso. En años posteriores, hubo rumores callados, de que Antonio y Rogelio encontraron la forma de dejar que el resentimiento se desvaneciera. Tal vez intercambiaron palabras educadas en algún evento, tal vez un amigo en común intervino. Pero, ya sea que realmente se reconciliaron o simplemente eligieron el silencio en lugar del conflicto, nadie puede decirlo con certeza. Lo que es seguro es que su historia, este cuento de amor perdido y amistad rota, quedó grabada en la historia del cine y la música mexicana. Porque a veces la fama no te protege del dolor, a veces solo lo magnifica, y en el caso de Antonio, Otilia y Rogelio, convirtió una pena privada en una leyenda pública. Algunas historias se desvanecen silenciosamente en el pasado, pero otras se aferran a los bordes de la memoria, susurradas en los camerinos y resonando en viejas entrevistas. Lo que ocurrió entre estos íconos es más que solo un cuento de amor y traición. Es un recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes tienen sombras. Si este vistazo detrás del telón te intrigó, no olvides darle like, suscribirte y acompañarnos la próxima vez mientras desvelamos más secretos de los días dorados de la fama. Siempre hay más en la historia, y estaremos aquí para contártela.